Que hemos pasado de un gobierno presidencialista a un parlamentarismo atenuado, o sea, o un parlamentarismo total. No, un parlamentarismo condenable y inescrupuloso. ¿Cómo usted puede construir políticas públicas en 30 meses con 8 ministros de Economía, 6 del Interior y las bancadas arranchándose los presupuestos? O alguien eligió al señor Acuña, a la señora Keiko Fujimori, al señor López Aliaga, o Avanza País para que gobernaran el país. Ellos renunciaron a una función esencial que es el Parlamento, que es hacer fiscalización y control político, y se dedicaron no a gobernar, ni siquiera las bancadas que tomaron el gobierno se sentaron a decir, oye, vamos por lo menos a construir 2 o 3 políticas públicas, ¿no? Como el tema de la seguridad, la educación y la salud, que son fundamentales. No, se dedicaron, como el gran lastre que dijo el señor Acuña en La Libertad, de que su ministro de Salud, que creo que es el peor ministro de Salud que hemos tenido en los últimos 30 años, le ha transferido 3.000 millones de soles al gobierno regional de La Libertad. Me parecería bien si hubieran expedientes técnicos, pero sin expedientes técnicos. Así se han despifarrado los ahorros que los peruanos han realizado durante 30 años, porque el que la economía se haya estabilizado, es cierto, nosotros los ministros hemos sido funcionarios que hemos encabozado esa gran energía que ha tenido el Perú de construir su ahorro y que ahora en estos 5 años ha sido dilapidado por estas bancadas que ahora pretenden aparecer como los salvadores del país. ¿Y usted, señor Velázquez, quién cree que encarna esa energía de la que habla con su propuesta? Sí, yo creo que, y escuché la pregunta que le hicieron a mi hermano y compañero Jorge, a quien le tengo mucho respeto, pero creo que el APRA perdió su oportunidad de erigirse en estos 4 años en la gran oposición constructiva. Tenían no solamente la trayectoria, sino la experiencia de haber gobernado un país que durante el año 2006-2011 tuvimos solo 36 parlamentarios. ¿Qué es oposición constructiva? Oposición constructiva, hacer señalamientos, por ejemplo, de que el Parlamento debería hacer fiscalización y control político. Yo me he revelado en mis redes cuando se ha defendido a Santibáñez, por ejemplo, ¿no? Un inescrupuloso, un ministro que como abogado ha defendido a los peores policías, ¿no? ¿Y de quién es responsabilidad dentro del partido aprista de que no se haya...? Bueno, yo no he sido dirigente, por eso yo aparezco por eso nuevamente. Pregunto, ¿quién era dirigente en ese momento? Mira, ¿Quién si yo lo digo, mis compañeros dirigentes, todo lo de la dirección política, están postulando. Se vería mal, se vería, ¿no? Algo... Yo creo que la militancia el 30 de noviembre va a saber diferenciar quién postula o busca reivindicar la posición histórica que el APRA siempre ha tenido, ¿no? ¿Y qué lo diferencia de la lista del señor del Castillo, por ejemplo? Miren, yo creo que en el caso de Jorge, que tiene una gran experiencia, reconozco en él que durante la década del 90 fue solitariamente defensor de los atropellos que el fujimorismo cometió contra el partido, de la persecución a Alan García, pero yo no estoy de acuerdo, y esto sí lo puedo decir porque lo he dicho públicamente, en la línea que los dirigentes, la dirección política, incluidos los renovadores, porque ahí están todos los que están postulando en las listas, con excepción de Carla, que no ha sido dirigente, y Wilson, no han sabido, siendo miembros de la dirección política en estos 4 años, no han tenido una posición firme frente a los atropellos que cometía el Parlamento como partido de la señora Dina Boluarte en el país. Entonces, difícil sin bancada. Difícil sin bancada. No, pero yo creo que el partido no necesita tener bancada para hacer sentir su voz cuando tiene una voz oficial, ¿no? Entonces, señor Velázquez, pero por ejemplo, en el último parlamento donde tuvo presencia el APRA fue este parlamento que fue disuelto por Martín 2011, Vizcarra, ¿no? en 2016-2019, que fue en el gobierno de PPK y parte del gobierno del señor Vizcarra. Pero en ese congreso el APRA actuó muchas veces en coordinación y votó muchas veces con el fujimorismo. ¿No cree que en ese congreso el APRA fue furgón de cola del fujimorismo? No, es un error. Es un error, es una falsa percepción de los enemigos del partido.
nosotros éramos 5 parlamentarios. Con esos 5 parlamentarios ustedes movían muchas cosas en el Congreso. Entonces usted se está contradiciendo. No, pero es en asociación con el usted nos está fujimorismo. reconociendo que nosotros, la capacidad y la experiencia de 5 apristas era superior a la expresión numérica de una bancada como la fujimorista que tenía 73 parlamentarios. Por ejemplo, parte del partido aprista votó a favor de la primera vacancia del señor Kuczynski. No todos, algunos, yo creo que el señor del Castillo y la congresista Luciana León votaron en contra, los demás votaron a favor. Entonces, eso no es coordinar con el fujimorismo como lo hacen hoy APP, como lo hacen las otras bancadas que está criticando. No es verdad, es que mire, una cosa es expresar una opinión en el Parlamento por principios y otra cosa por intereses particulares, de negocios, pues, por favor. O sea, usted no nos puede comparar, al APRA no lo puede comparar con Alianza para el Progreso, que son un grupo de inescrupulosos, o usted cree que lo que han hecho en la SUNEDU no es la mejor reflejo de que por qué el país debe acabar con estas aventuras empresariales metidas en la política. Que usted cree que la Universidad César Vallejos ocupa una de las 7 mejores universidades del Perú. Eso es una ofensa. ¿Por qué? Porque el Congreso ha tomado la SUNEDU. Entonces, hay que restablecer la institucionalidad, que es el peligro que acecha más a los peruanos de ver que su Ministerio de Economía, que el organismo que se encarga de regular la calidad de la educación superior, esté tomada por universidades cuyos propietarios están en el Congreso ventilando sus intereses particulares. Todavía hay mucho camino por recorrer en el APRA hasta el 30 de noviembre porque son las elecciones en esa fecha, pero ¿hay algún nombre que tenga usted a la mano, no sé si de economía, de educación, de salud, que pueda trabajar con usted en caso gane estas elecciones? Ah, sí, ¿quién es? Lucho Carranza, el que me ha mencionado Jorge. O sea, Luis Carranza podría ser titular del MEF. No, yo creo que en un futuro gobierno. Mire, nosotros, tanto Jorge, que ha sido primer ministro, y quien le habla, que hemos sido primeros ministros apristas, no porque era el sentido común de nosotros, sino somos una institución que sabemos asimilar los errores que se cometen y sabemos proyectar también propuestas que puedan resolver y superar eso. Jorge lo ha dicho. Nadie recuerda que a Velarde, que había formado parte de la fórmula presidencial de Lourdes Flores, se le convocó para que tome el Banco Central de Reserva. Nadie recuerda que Luis Carranza Ugarte tuvo la valentía de tirarle el viceministerio al señor Toledo cuando quisieron cometer un despropósito. Entonces, nosotros creemos, personalmente creo que el APRA no tiene todos los técnicos para manejar el Estado. Y que hay gente, jóvenes que se están preparando, que no tienen militancia, y hay gente con experiencia como Lucho Carranza, que pueden dar esa cuota de institucionalidad. ¿El señor Carranza al APRA o específicamente a su fórmula? Mire, yo creo, personalmente, yo me he reunido con él. Tengo una muy buena relación con él. Él ve mi candidatura, la ve con mucho aprecio. También Fernando Barrios. Fernando Barrios, que ha sido nuestro presidente ejecutivo de salud, y dígase de paso, después de esa exitosa gestión con los hospitales y con el INCOR, en 15 años parece que no hubiera pasado nada por el país. Entonces, ellos estaban trabajando, hay algunas personas también con experiencia, como Pedro Sánchez, que viene del Banco Mundial, en tema de energía. Llevó la electrificación rural al 92%. Entonces, eso no es piloto automático como algunos dicen, no es. ¿Sabes lo que le falta en el Perú? En el Perú lo que falta es gestión, gestores públicos. ¿Quién es su jefe de plan de gobierno? No, es que el jefe del plan de gobierno es el secretario nacional de planificación. O sea, los candidatos del APRA no tenemos cada uno nuestro plan de gobierno, tenemos una línea programática. Entonces, el compañero Núñez, que es uno de los mejores jóvenes cuadros, él está a cargo de generar el plan. Claro. Hace poco lo hemos presentado, hasta Jorge Hernán Garrido, quien le habla, porque les quiero decir lo siguiente: quien resulte eventualmente ganador el 30 de noviembre tiene que llevar a la práctica el plan de gobierno del partido aprista. Sí. Ni Jorge, ni yo, ni Hernán. No es una cosa personal, es una cosa partidaria. Tenemos más diferencia de estilos. Y ahí, señor Velázquez, es que había una pregunta que nos hacían aquí en el chat. De nuevo invito a la gente a dejarnos sus consultas, sus likes en este video. Eduard Chávez dejaba una pregunta. En los primeros 100 días del gobierno, ¿qué haría el APRA para combatir la delincuencia, crecer económicamente, generar empleo o cerrar brechas
brechas de infraestructura. Sin duda, los 100 primeros días de gobierno siempre en todas las gestiones han sido medidas por las medidas, principalmente, vale la redundancia, que se tienen que tomar inmediatamente. ¿Qué harían desde el APRA? Bueno, mire, el tema de la seguridad, algunos candidatos hechos a la carrera, que salen a la carrera a ofrecerle al país el sol, la tierra y las estrellas como el poeta, y solamente le van a entrar a tierra muerta, vienen a decir, vamos a aplicar la pena de muerte, vamos a salirnos de la convención, otros... ¿A quiénes se refiere, disculpe, puntualmente? No, mire, en general, ¿A López Aliaga y a Carlos Álvarez? No, porque no, son los a que han hablado de esos temas. a los que habla, usted los conoce, de repente de ser hincha de ellos. Pero le digo lo siguiente, y otros que ingenuamente, declaro de estado de emergencia Lima y Callao. Ahorita los delincuentes ven por la televisión, están en Ica, están en el norte de vacaciones. Entonces, nosotros podemos decir, si hay algo que fue una nota distintiva del segundo gobierno de Alan García, es que nosotros, en el tema de la seguridad, pusimos en valor la inteligencia de nuestros institutos armados y la Policía Nacional. Yo he sido primer ministro 15 meses, también presidente del Congreso, y yo sí estoy en condiciones de decir que no necesitamos traer gente ni personas que nos traigan recetas para resolver el tema de la seguridad. Y en el tema de la seguridad, el valor más importante de una estrategia de seguridad es la inteligencia, la reserva, la confidencialidad de la estrategia. ¿Cómo yo le voy a decir lo que vamos a hacer el 28 de julio del próximo año? Por favor, todos los delincuentes se van de fiesta, de farra. Pero sí tenemos los equipos y la estrategia más amplia y contundente para desde el primer día poner en marcha lo que sí va a ser una verdadera estrategia de seguridad que va a dar resultado, como dio resultado la que puso el GEIN en 1989, cuando 2 años y medio después se capturó a Abimael Guzmán sin disparar una bala. Señor Velázquez, usted está hablando del tema de seguridad. Uno de los principales reclamos del gremio de transportistas y también de la generación Z, mañana hay un paro del gremio de transportistas, es la derogación de una serie de leyes que este gremio califica como pro-crimen, que han debilitado la lucha contra el crimen organizado y que han sido aprobadas por este Congreso. ¿Cuál es su posición y la posición del partido aprista sobre estas normas? ¿Usted considera que son leyes pro crimen? No, lo que hay que hacer, mire, lo que ha pasado es lo siguiente. En este país hay algunos que nos quieren vender que la única solución de los peruanos es la ultraderecha o la ultraizquierda, ¿no? Entonces nadie se sienta serenamente, vamos a estudiar este paquete de leyes, porque lo que ha habido es normas que han sido indebidamente utilizadas por fiscales que han hecho, especialmente en la Fiscalía de la Nación, han hecho de estas un partido político para perseguir a los adversarios de ellos y parte del Poder Judicial. Entonces, lo primero que vamos a cometer es una reforma del sistema de administración de justicia que tiene que ver Poder Judicial, Ministerio Público, que tiene que ver con la Policía Nacional y que tiene que ver con el Sistema Nacional Penitenciario. ¿Y usted ha podido revisar este paquete de leyes? Sí. ¿Y cuál, por ejemplo, para usted, cuál de este paquete, que son 8 o 9 leyes, no es positiva para el país y que, bueno, efectivamente este gremio de transportistas tiene razón en señalar de que es pro-crimen? ¿Hay alguna que a usted le parezca que haya sido mala? Los gremios han dicho, hay un paquete pro-crimen, pero no han dicho cuáles las normas específicamente. Yo le quiero decir lo siguiente, mire, nosotros somos, como bien lo ha dicho Jorge, somos hombres de Estado. O sea, nosotros nos hemos formado en el Estado. Nosotros no hemos cogido un libro y estamos diciéndole al país, estos son los problemas. Les quiero plantear lo siguiente. ¿Por qué le planteo el tema de la reforma del sistema de administración de justicia, que tiene que ver con lo que usted me está preguntando? Con este Ministerio Público, los pobres policías entregan su vida, hacen un operativo, y los delincuentes que tienen antecedentes al día siguiente son liberados por malos fiscales. ¿O no es así? Entonces, el problema no es decir, las leyes hay que cambiarlas. Por ejemplo, la ley orgánica del Ministerio Público, el decreto legislativo 052, fue concebido para un modelo de administración de justicia que ya no existe en el país. Entonces, eso hay que reformarlo, porque hoy día 6, 7 fiscales se erigen en líderes políticos y se enfrentan el uno al otro. ¿Y qué puede esperar el ciudadano? Por lo que usted ha comentado,
entiendo, seguridad, un tema muy importante para usted. Sí, Economía, un es tema muy importante. prioritario porque tiene un impacto en las inversiones y en la economía del país.